Hola, hola chicas, es un gusto poderlas saludar. Qué bueno que continuemos en nuestro proceso de la formación académica. En esta oportunidad vamos a ver algunos ejemplos con respecto a nuestra guía número 1 de la tercera unidad y en esta nueva guía vamos a iniciar utilizando lo que es Excel. Para ello tenemos que identificar lo que son columnas y lo que son filas, ¿sí? Para que nos puedan servir luego para poder hacer fórmulas y para poder identificar lo que son los rangos. Entonces, para iniciar esto, en nuestro primer ejercicio, ¿verdad? Pues es elaborar un mapa mental. Eso está prácticamente para que ustedes puedan ir conociendo lo que es una hoja de cálculo, ¿verdad? O lo que es el libro de Excel. En esta oportunidad a ustedes, en algunas oportunidades ustedes les comentan, abre una hoja de cálculo, ¿verdad? Y se quedan pensando qué será una hoja de cálculo, ¿sí? Pero el momento de hablar de una hoja de cálculo y de un Excel, pues es prácticamente lo mismo. Y pues estas sirven para poder crear pues cálculos matemáticos y eso es la función prácticamente de lo que es Excel. Excel prácticamente se dedica pues más que todo a lo matemático, ¿verdad? Y para poder facilitar lo que es algún proceso de lo que son todas las cosas de matemática y llevar controles específicos por medio de fórmulas. Entonces, esta es la función prácticamente de una hoja de cálculo. Bueno, nuestro segundo ejercicio es elaborar un listado, ¿verdad?, de 10 nombres en lo que son las columnas, ¿sí? Únicamente utilizando columnas, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo voy a utilizar únicamente columnas para poder elaborar lo que es mi listado de nombres. Esto es una columna y la identificamos, las columnas las identificamos con letras, ¿sí? Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Las columnas se identifican por letras. Toda esta columna tiene la letra B, toda esta columna tiene la letra C, toda esta columna tiene la letra D, ¿sí? Luego de eso tenemos identificación de las filas, ¿sí? Esto es una fila, ¿sí? Y se distingue porque está en forma horizontal y se identifica con un número. Entonces, esta es la fila 6, esta es la fila 7, ¿verdad? Esta sería la fila 7, la fila 6 con la columna A, ¿verdad? Entonces, para que vayamos identificando la columna 6, la fila 6 con la columna A, ¿sí? Entonces, para que podamos identificar los rangos, porque por ejemplo, si yo selecciono estas dos columnas con estas dos filas, ¿sí? Esto quiere decir que yo estoy pues aceptando o estoy marcando lo que son un rango estoy ampliando un rango de la fila número 3 y la fila número 4 con la columna C y con la columna D. Entonces, tenemos que identificar lo que son esos rangos para poder elaborar cualquier tipo de sumas, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a identificar. Vuelvo a repetir, columna se distingue por las letras, ¿sí? Se identifican con las letras y son de forma vertical. Filas se enumeran, ¿verdad? O tienen una numeración y son de forma horizontal, ¿sí? Este es tu primer ejercicio, elaborar lo que son los nombres únicamente utilizando columna, ¿verdad? Eso quiere decir que únicamente va a ir en forma vertical tus nombres. En Excel pues no tiene la misma función que Word, ¿verdad? No te corrige las faltas ortográficas y tampoco tiene lo que son, si por ejemplo escribes el nombre en minúsculas, ¿verdad? Pues no te deja seleccionar para poder cambiar la primera letra, ¿sí? Entonces debes de escribir correctamente
porque si no, Excel sí no marca faltas ortográficas. Muy bien, entonces, luego de eso dice que vamos a crear una base de datos para el ingreso de personal a una empresa. Entonces, por ejemplo, viene un empleado, ¿verdad? Y va a ingresar a la empresa y ustedes están como recepcionistas. Entonces deben de tomarles todos sus datos personales. Entonces, dentro de ellos está el nombre completo, ¿sí? Luego de eso, podemos colocar que vamos a pedir el documento de identificación DPI. Luego de eso, vamos a colocar dirección, dirección y número de teléfono. Y acá vamos a colocar y hasta podemos colocar estado civil para hacer una lista bien completa. Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a hacer nuestra base de datos con 10 empleados. Esto quiere decir que yo voy a abarcar 10 espacios, ¿sí? 11 espacios con lo que son las identificaciones. Entonces voy a aplicar lo que son los bordes, ¿sí? ¿En dónde encuentro los bordes? Pues acá puedo yo seleccionar todos los bordes, ¿sí? Para que me puedan quedar marcadas los que son mis columnas y mis filas, para poder ir creando lo que son mis bases de datos. En esta base de datos sí te pide que utilices columnas y filas, ¿verdad? Eso quiere decir que sí puedes trabajar de forma horizontal y de forma vertical. Puedes ampliar las columnas lo más grande que tú desees, ¿sí? Y de hecho las tienes que ampliar porque al momento de colocar, por ejemplo, 12 dígitos de lo que es del DPI y la columna pues está pequeña, por ejemplo, así, automáticamente te marca unos numerales y tú dirás, pero ¿por qué me marca numerales si yo coloqué los números? Porque las columnas están pequeñas, ¿verdad? Entonces hay que ampliar las columnas para que te pueda dejar escribir correctamente, ¿sí? En la parte de acá, esta función tú puedes cambiar lo que es el formato, ¿sí? El alto de las filas, puedes autoajustar el alto de las filas, ¿sí? Y acá en formato condicional, pues acá tú puedes, lo que son las barras, puedes colocarle lo que son diferentes colores, ¿sí? A tus datos seleccionados ya les aplica un color o un formato específico. Puedes diseñar por algún color tu base de datos, ¿verdad? Eso no hay ningún tipo de problema si tú quieres editar lo que es tu tabla, ¿verdad? Eso fue todo por el día de hoy. Fue un gusto haberte saludado, haberte visto. Nos vemos en nuestras clases virtuales. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo.